Bueno, y aquí estamos arrancando Made in Paraguay, versión C9N, como cada domingo aquí, 20 horas puntualmente. Hoy la de Roberto es la cortina del día de hoy, el videoclip que nos va a acompañar nuestro querido amigo Chirola con su banda nueva, adicional a los cachiporros, no es nueva. La de Roberto sonando aquí en Made in Paraguay. Tenemos dos temazos hoy. Uno es la ANDE. Vamos a hablar sobre la ANDE con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, sobre la tarifa, cuánto tenés que pagar, es cierto que se roba, cuánto no se roban los cables, la gente que se conecta, las criptominerías y algunos temas técnicos. No se me vayan a aburrir porque vamos a intentar hablar en cristiano, como decía mi padre. Saludo a Divina Mendoza, que está por aquí, fundadora prácticamente de Made in Paraguay versión radio. Y luego vamos a hablar del Operativo Cóndor, porque este año se cumplen 50 años con Martín Saneman. Ustedes saben, su mamá y su papá sufrieron las persecuciones del Operativo Cóndor, y también con un cineasta argentino que viene a presentar y ya presentó un documental al respecto. Poneme un poco más del video, por favor, de mi amigo Chirola. Ingeniero querido, ¿cómo estás? Excelente, Muchas Leo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Leo. Realmente un placer de estar contigo en tu programa y mi saludo para todos los televidentes. Muchas gracias. Ingeniero, ¿nuestra cuenta de luz es baja o es mucha en torno al Mercosur, digamos, o a la región? Comparativamente es la más baja. Justamente traje un gráfico, si de repente en un momento dado puedes proyectar, sí, donde recientemente se hizo a través de una consultoría que se llama CEARE de Buenos Aires con el acompañamiento del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, donde se realizó un comparativo de la tarifa media en la región. Ajá. Y de por lejos la tarifa de Paraguay es la más baja de la región. ¿Y puede ser aún más baja o no? Bueno, eso, por lo menos a ciertos estratos. No, de hecho se puede realizar la famosa tarifa cruzada. Es decir, si en algún sector se reduce más, alguien tiene que pagar más por eso. Sí. ¿Verdad? Entonces ya es una política de gobierno de en qué sector se quiere beneficiar más y qué sector puede pagar más. Por ejemplo, actualmente el sector de la criptominería es lo que más paga. Es decir, es la tarifa que se encuentra en dólares, con una tarifa... Esta es la placa. Esta es la placa. Okay. Realmente ahí se puede observar que de por lejos la tarifa de Paraguay no llega a $50 en promedio. Sí. Y podemos ver que Uruguay está 4 veces más. Sí. Argentina en promedio ya está más del doble. Se va, digamos, regularizando la tarifa, se está sacando el subsidio también con este gobierno de Milei. Sí. Y en Brasil prácticamente 3 veces más. Es una tarifa política, yo siempre digo eso, no es una tarifa técnica, es una decisión del gobierno de mantener esa tarifa para poder, digamos, tener la tarifa más competitiva de por lejos en nuestro país, comparativamente con los otros países. Nosotros pues decimos, muchos queremos usar el término, somos como la Kuwait, pero en energía limpia, digamos, realmente por ser un país chico y rico en energía limpia. Por eso te preguntaba si, pensando en otros países como petroleros, como incluso de Venezuela, donde es muy barato el petróleo, lo que se carga el combustible cuesta centavos. Incluso Xiomara Castro en Nicaragua llegó a ciertas zonas de la población a hacer gratis la tarifa de la electricidad. Sí. Por eso te preguntaba si hay forma de bajar aún más o no. No, el promedio no se puede bajar más. Reitero, esta tarifa es una tarifa política, no es una tarifa técnica, porque claramente en la ley 966 de la ANDE indica que debe tener una rentabilidad de 8 a 10% sobre su activo inmovilizado para poder ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro, para poder tener un servicio adecuado, mejorar la calidad del servicio y acompañar ese crecimiento de consumo de energía eléctrica. Es decir, invertir en infraestructura eléctrica, ¿verdad? Claro, o sea, para aplicarle a la gente, el 8 a 10% de la utilidad que debe tener la ANDE es para reinvertir. Pero no está pasando eso hace cuántos años, que nos invierte ese 8 por más de 30 años, no sé. Y mira, así mismo es tenemos un atraso, digamos, feroz. Un atraso feroz en ese aspecto. También es política esa decisión. También es política, de hecho, pero es muy importante mencionar que en los últimos tiempos sí estamos realizando las inversiones necesarias. Hasta el año 2008 no llegábamos a una inversión de ni $50 millones en forma anual.
A partir de ahí mejoraron un poco las inversiones, pero totalmente insuficiente para poder construir todas las líneas rezagadas. En los últimos tiempos, el promedio de inversión es de 300 millones de dólares. ¿Y cuánto representa si fueran porcentaje? Así como hablamos el 8 al 10%. No, pero ¿cómo se invierte en esto en este momento? No del ingreso genuino, no de la tarifa necesariamente, es con los préstamos, con los bancos multilaterales, aporte, por ejemplo, de la Itaipú Binacional. Utilizamos leasing operativo, es decir, diferentes mecanismos. Así es que no está mal, ¿verdad? ¿No es cierto? En ningún momento está mal eso, pero sí, hablando directamente de la tarifa, es una tarifa que realmente no responde a los requerimientos necesarios para la inversión. ¿En qué año, ingeniero, se deja? Porque la ANDE era por decir, un ente autárquico, digamos. Sí, o sea, y ese presupuesto de la ANDE hoy no es todo para la ANDE. Hoy ustedes mandan la plata a la bolsa de Hacienda, por decir. Todo es de la ANDE. Todo de la ANDE, solamente que necesitamos que se apruebe en el Parlamento cada año el presupuesto en base al ingreso de la ANDE. Es decir, es de la ANDE. O sea que nosotros utilizamos nuestros fondos propios y reitero, complementamos con otro tipo de fuente de generación. ¿Y por qué no se puede llegar a ese 8% de inversión entonces? Porque tenemos que alzar la tarifa. Ahí entonces, ese es el PAA, digamos. Es el PAA. Entonces, por un lado, es importantísima tu pregunta, Leo, porque muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos la tarifa gratis en Paraguay? Sí, por eso te decía, claro. Primeramente, la ANDE compra en dólares de Itaipú y Yacyretá, no es gratis. La energía eléctrica generada en Itaipú y en Yacyretá. En segundo lugar, eso se tiene que transmitir, ¿no es cierto? Claro. Para eso se construyen las líneas de transmisión. Todo el cablerío que vemos. Toda la línea de transmisión a gran escala, ¿verdad? Para tener una idea, una línea que en este momento se está construyendo desde la subestación Iguazú hasta la subestación Valenzuela, que recientemente se inauguró, que es una subestación enorme en Valenzuela, que recientemente se inauguró, es para unir desde la subestación Iguazú hasta la subestación Valenzuela, la inversión es de 99 millones de dólares. Es decir, y eso tiene que salir del ingreso genuino de la ANDE, ¿verdad? Y el plan maestro, porque la ANDE es una de las pocas instituciones, Leo, que tiene una planificación bien definida, con un horizonte de 10 años para transmisión y para distribución, ¿verdad? Anteriormente solamente pensábamos en transmisión y distribución, porque teníamos Itaipú y Yacyretá, todavía suficiente a largo plazo, pero ahora no. Además de tener la planificación en transmisión y en distribución, ya tenemos también la planificación en generación, ¿verdad? Pero con un horizonte de 20 años. Es decir, la ANDE ya tiene claramente cuál es la necesidad de generación que tenemos que ir aumentando cada año. Debe ser el único ente en el país que tiene una planificación, porque el resto es un despelote internacional. No te voy a meter a vos porque no es tu área, pero eso es una opinión mía particular. Pero son ustedes los únicos que, por lo que vos me estás contando, tienen un plan. Y después te iba a preguntar sobre el plan, pero quiero volver a lo que acabas de decir, que es de la generación de energía. Entonces, se está hablando que podríamos estar inminentemente ante una especie de crisis en el año 2030. Eso quiere decir, para que la gente vuelva a entender, pues yo estoy intentando hacer, como dije recién, lo más cristiano posible, lo más fácil. Nosotros tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá. Y Acaraj. Y dividimos con Brasil y con Argentina, después podemos mostrar los porcentajes. Pero Paraguay es dueño del 50%. Va a llegar a un punto donde nosotros vamos a necesitar ese 50%. Sí, así es. Hoy no necesitamos todavía. ¿2030 es la fecha o puede ser más largo? Ahí justamente traje un gráfico para mostrar cómo está actualmente la demanda. ¿Es el gráfico o no? Es el gráfico. Ahí podemos observar esa línea de proyección hasta el año 2043. Es lo que te estaba mencionando. Es decir, nosotros tenemos disponible 8.760 megavatios de generación nominal, ¿verdad? Disponible para su contratación. Tenemos un poquitito más de 8.000, 8.026, ahí se puede observar, pero para el año 2043 vamos a necesitar 11.000 megavatios de potencia, ¿verdad? Entonces, esta es la proyección que nosotros hemos realizado en base al histórico de consumo. El año 2030 no... No, 2043 es la proyección,
Pero ahí podemos observar en el gráfico que entre el año 2030 y 33 ya podemos utilizar toda la disponibilidad energética en las dos centrales binacionales y también a Caragua. Ahí podemos observar, ¿verdad? Y también, pero cuando decís, ingeniero, podemos usar, no significa que vamos a estar en una crisis de que tener que ir a comprar de afuera. A eso me refiero. En ningún momento se puede hablar de una crisis energética en Paraguay. Anteriormente no se hablaba de nueva fuente de generación porque no había necesidad. Sí. Ahora ya existe necesidad, por eso existe un plan maestro que tenemos que ir inyectando nueva generación. Pero fuera de la nueva generación, volviendo a ese 50% que yo te planteaba, porque no estoy entendiendo el gráfico, nomás quiero entender ahí mejor. Está entre si es 2043 o 2030, es lo que yo, porque hay muchos años de diferencia. Digamos. Ahí, mirando claramente la curva, estamos en 2033 con relación a la potencia nominal, con la proyección de consumo que nosotros consideramos. Entre Itaipú y Yacyretá y Caracas, entre los tres. Pero eso puede variar un poquitito dependiendo, más o menos. Por eso yo pongo 2030, 2033, pongo, ¿verdad? Estamos a 5 o 6 años. Está así mismo. Por eso es que existe un plan maestro donde tenemos que comenzar desde este año a generar con una fuente de generación, no esperar esa fecha. Por eso existe un plan maestro bien definido, reitero, porque yo no quiero hablar de crisis, porque anteriormente nosotros hablábamos solamente de planificación en transmisión y distribución, porque esa era la necesidad. ¿Y la ejecución del plan cómo va? Y ahí es algo muy importante en el siguiente gráfico. Ahí solamente ese gráfico quería mostrar un poquitito. Ahí donde podemos observar que en el año 2028 baja nuevamente la demanda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este momento nosotros tenemos contratos muy importantes con Criptominería, donde hoy tenemos 700 megavatios de demanda, toda una turbina Itaipú. Para fin de año vamos a tener 1 giga de demanda, es decir, 1000 megavatios de potencia, pero todos estos contratos vencen el 31 de diciembre del año 2027, entonces la demanda de consumo de energía eléctrica tiene que bajar por 1000 megavatios, ¿verdad? Me quedé un ratito con eso nomás porque es un tema que me interesa también. ¿Cuántas turbinas tiene tipo? 14. ¿Y una entera ya se usa para criptominería? Así mismo es, hoy. Hoy día. Sí. Y vamos a superar para fin de año. ¿Cuántas se usaría? Y se usaría 1,5. ¿Hasta el 2027? Hasta el año, hasta el 31, muchísimo, ¿verdad? Y realmente es una ventana de oportunidad para Paraguay y para la Andes, porque por un lado, esto yo siempre digo es que transmite dos mensajes. Por un lado, que se apuesta a la utilización de nuestra energía en Paraguay, en territorio paraguayo, y por otro lado también que la ANDE estaba preparada para poder soportar esta nueva demanda, que el año pasado hubo un aumento de crecimiento de consumo de energía eléctrica de 18%, único a nivel global, Leo, ¿verdad? Entonces... quiero entrar después en la criptominería porque, como te decía, un tema que me interesa que lo ampliemos. Pero vamos a suponer que llegamos a ese momento 2031, 32 y estemos usando el 50%. ¿Y vamos a necesitar comprar energía o no? No, porque vamos a hacer. Adelante, en el otro gráfico podemos observar cuáles son las necesidades de incorporación de nueva generación que tenemos que ir realizando cada año, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos varias opciones, tenemos 5 alternativas de cómo vamos a poder ir aumentando esa generación para no llegar a una crisis energética, ¿verdad? Para no llegar a tener que comprar la tercera, digamos. Sí, pero tampoco es malo comprar. No. Sí, porque la integración energética también es otro tema muy importante. Porque la integración energética es... para mí es fundamental. La pregunta siguiente, quiero volver a esto, a este gráfico es súper importante, pero si vos me decís no es malo comprar, y estoy de acuerdo, oferta y demanda, pero si le tenemos que comprar, le vamos a comprar al precio que nosotros le estamos vendiendo tan barato a Argentina y Brasil, o ellos nos van a decir, no, espera papá, yo soy Milei, te voy a cobrar $100, no te voy a 17. No, definitivamente, y ahí la oferta y la demanda, ¿verdad? Pero de todas maneras la integración energética entre los países vecinos es muy importante porque podemos complementarnos. Y esa es la tendencia en el mundo. La Unión Europea, por ejemplo, se complementan. En un momento dado, sobra energía en un país,
el otro lado está faltando y se complementan. Al final es un mercado de negociación de energía eléctrica, ¿verdad? Que es muy bueno y eso hay que desarrollar. No, por definitivamente, supuesto. De hecho, ¿verdad? lastimosamente con la guerra de Rusia y Ucrania, había el Nord Stream 1 y 2, son dos gasoductos que traían gas de Rusia a Alemania en forma directa que, bueno, ya sabemos que ahora no se puede usar y es increíble, ¿no? Una infraestructura carísima que hoy está desperdiciada, ojalá se recupere. Ahí Pero bueno, está. volvemos al gráfico. Sí. ¿Cuáles son los planes entonces de nuevas energías? Bueno, tenemos ahí 5 alternativas, bien definidas las alternativas. La alternativa A, apostamos fuertemente en la generación solar, ¿verdad? Paneles solares. Paneles solares a gran escala, ¿verdad? Lo que le llaman granjas solares. Le llamamos, son realmente tecnología de plantas fotovoltaicas. Plantas fotovoltaicas. Así es, de generación solar. Y bancos de baterías a gran escala también que están vinculadas porque vos, para que la gente entienda, ingeniero, vos sos ingeniero, o sea, uno tiene un panel, pero para retener la energía necesita una batería que distribuya luego a donde tenga que llegar, digamos. Y cuando no hay sol, entonces no hay generación de energía eléctrica y también en horario punta de carga, de pico a la tardecita a la noche, ya no hay generación solar. Claro. Entonces ahí necesitas de algo que pueda mantener esa energía y utilizar ese horario, ¿no es cierto? Entonces tiene que ir con un banco de baterías, ¿verdad? Okay. Y la otra tecnología es desarrollar las pequeñas centrales hidroeléctricas en los ríos internos del país, que tenemos identificado 19 lugares bien identificados, donde tenemos una cantidad interesante, no mucho, pero sí 800 megavatios más o menos de posibilidad de generación a través de los ríos internos. Ese es el plan Son mini estaciones, obviamente no son del tamaño de ni Itaipú, ni Yacyretá, Caraí, o sea, es como, está bien. Son 20, 30 megavatios de potencia, que son muy importantes, ¿verdad? Vos cuando me decís en distintos ríos, ¿te referís a otros ríos independientes del Paraguay y el Paraná? ¿O dentro del Paraguay? No, dentro del río interno que tenemos ahí identificado ya, como te decía, 19 lugares. También Río Paraguay tiene sus potencialidades, ¿verdad? Claro. Entonces, por un lado, desarrollar eso, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es más barato, el eólico o hacer mini...? No, y son tecnologías diferentes y se complementan, ¿verdad? O sea que la energía más barata, lógicamente, una central hidroeléctrica amortizada, o sea que va a ser la más barata, ¿verdad? La generación solar ya está siendo muy barata, pero es intermitente, o sea, de noche no genera, entonces necesita una complementariedad, ¿verdad? Entonces son... Para que uno tenga una idea, nosotros lo que estamos escuchándote, si vos armás una planta solar gigantesca, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántas hectáreas? Para imaginarnos, o no es tan grande, no sé, yo estoy diciéndote. Yo una vez leí que en Marruecos había un proyecto de que iban a colocar unas plantas fotovoltaicas que en teoría iba a poder distribuir a toda Europa. En el desierto, digamos, porque en el desierto no se produce nada, o sea, no hay ni agua, digamos. Entonces, bueno, vamos a usar eso para... Pero no sé si es cierto, pero te pregunto, ¿cómo de grande sería? Y sería 1 megavatio por hectárea, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir en castellano? La central Acaragüe tiene 220 megavatios de potencia. La central Acaragüe. Que es la más chica. Es la más chica. Necesita 220 a 250 hectáreas de terreno. Ok. Entonces, en promedio, 1 megavatio por hectárea. Entonces, pero no es necesario pelar, deforestar eso para meterse. No, se podría complementar en zonas, digamos, donde ya no hay... el Chaco es ideal. Por ejemplo, el Chaco, claro. El Chaco es ideal. Porque aparte tiene árboles pequeños, depende de la zona, incluso no hay. Y otra cosa, nosotros ya tenemos un terreno coordinado con las cooperativas menonitas de 190 hectáreas, donde nuestra meta, Leo, este año, sacar la primera licitación de plantas fotovoltaicas de 140 megavatios, es decir, un poco más de la mitad de la potencia de la central Acaragüe ya este año, ¿verdad? Es la primera vez que vamos a sacar esa licitación porque tenemos que empezar ahora, no esperar 2030, no, por supuesto. Ahora. Claro. Entonces, ir sacando eso en serie, ¿verdad? Es la primera vez que estamos sacando, de hecho ya está la ley 6977 de energías renovables no convencionales, que en este momento estamos modificando
y en breves y posiblemente la otra semana estamos enviando al Congreso Nacional para su modificación correspondiente para que sea más viable su aplicación en Paraguay en base a las consultas realizadas por los inversionistas que llegan a Paraguay con la intención de generar energía eléctrica a través de plantas solares. Esa otra opción, esto es río, planta solar, ¿qué más? ¿Eólica? Y ese sería eólica. Todavía no está en este plan maestro porque estamos estudiando ahora cuál es la potencialidad de eólica y los primeros resultados nos está dando que es factible también en Paraguay la generación eólica, la zona de Ayolas, la zona del Chaco sobre el río Paraguay específicamente, ¿verdad? Entonces también existen muchas potencialidades de generación eólica, pero todavía no está en este plan maestro porque nos falta estudiar un poco más. Sí. Esto se actualiza cada 2 años, ¿verdad? Y la opción B sería la opción A más una tecnología de bombeo, ¿verdad? Es decir, son centrales hidroeléctricas, pero como bombeo de agua donde se alza el agua en un lugar determinado y en horario punta de carga, es decir, en horario donde más se consume energía eléctrica, entonces funcionan esas centrales de bombeo. Y atendiendo a la crisis climática, ingeniero, que ya supera del control de lo que querramos hacer, digamos, ¿verdad? Porque una cosa es un plan sobre tanta cantidad de millones de litros de agua y otra cosa es, viene una sequía como ha venido, bajó el río y usted... 2020. En el 2020, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay una contingencia pensada también al respecto, digamos, de cuando pueda pasar una crisis de esa. Pero justamente por eso es importante la diversificación de las matrices de generación de energía eléctrica, porque si nosotros dependemos de un solo río, que es el río Paraná, entonces si hay un problema sobre el río Paraná, tenemos un problema para todas las centrales. Entonces es muy importante, además de aumentar la generación en Paraguay para poder acompañar este crecimiento de consumo de energía eléctrica, acompañar el crecimiento económico de nuestro país, también es muy importante diversificar la matriz de generación, ¿verdad? Para poder atenuar esas crisis hidrológicas que pueda surgir, ¿verdad? Y para complementar el plan A y B, nosotros consideramos planes soberanos, es decir, depende solamente de Paraguay, no depende de nadie más. Las opciones B y C sería ya con binacionales, es decir, pensar a avanzar la conversación con Argentina, primeramente con la posibilidad, principalmente, mejor dicho, para poder pensar en una nueva central hidroeléctrica como Itatita, Cora y Corpus. Vamos a hacer una pausa, ingeniero. Tengo muchísimo que preguntarte, sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo imposible. Hay algunos que quieren privatizar la ANDE, pero me contestaba después de la pausa. Bien, seguimos aquí con el ingeniero de presidente de la ANDE, Félix Sosa. Ingeniero, te preguntaba esto antes de la pausa porque cada tanto escucho un run de algunos que les interesaría privatizar o hacer algo con la ANDE. ¿Cuál es tu posición? Siempre a mí me gusta leer sobre la regulación del sector eléctrico en el mundo. Sí. Y me recuerdo muy bien cuando le dije a un profesor, le pregunté cuál era su visión, si debería ser empresa pública o privada. Y nunca me olvidé cuando me respondió, depende. O sea, depende mucho. Si el país, depende primeramente la estructura del sistema eléctrico, cómo está conformado, cuáles son sus fuentes de generación. Por otro lado, tiene que existir una seguridad jurídica, las instituciones tienen que ser fuertes, las regulaciones deben estar muy bien y también que los empresarios, que haya madurez en el sector empresarial, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ejemplo de una empresa privada acá, que es Clitsa, donde todos estamos subsidiando a Clitsa. Sí. Actualmente Clitsa está pagando aproximadamente $20 megavatio hora. Nosotros en la ANDE estamos pagando en promedio $28 de las binacionales. Ni se cubre la compra de energía para revender por una acción judicial. Es decir, realmente yo diría que no importa si es privado o público, para que funcione bien. Es que se tiene que cuidar toda la institución y tienen que existir instituciones
realmente fortalecida para que se pueda pensar en eso. ¿Por qué, ya que hablamos, ya abrimos la cancha para hablar de Eclipse, digamos, ¿por qué está trancado y no se puede esto hacer una campaña, levantar? O sea, ¿por qué tiene que haber un grupo de gente que está secuestrando nuestra energía, haciéndonos pagar más caro, digamos? Yo sé que hay una orden judicial, pero ¿qué se está haciendo al respecto, digamos? No, de hecho están en proceso judicial la causa. Nosotros, la ANDE, cuando después de 14 años reajustó su tarifa en el año 2017, ellos consiguieron una orden judicial que continúe pagando la tarifa de hoy, de hace 20 años atrás, ¿verdad? Entonces, son situaciones muy complicadas que ocurre, entonces... Pero la ANDE es demasiado grande, tenemos al gobierno detrás, no puede ser que una empresita chiquitita que no estén... Bueno, lastimosamente esa es la realidad en este momento, ¿verdad? ¿Pero se puede revertir? Sí, claro que se puede revertir, pero paralelamente existen algunas, las cooperativas en el Chaco, que es la misma situación, distribuye también en una zona geográfica y ellos están pagando la tarifa que la ANDE, que todos nosotros pagamos, ¿verdad? Claro, no tiene esa preferencia que tiene Eclipse, ¿verdad? Claro. Entonces pero de todas maneras, en este proceso del aumento de la generación de energía eléctrica que estamos proyectando para hasta el año 2043, nosotros apostamos al sector privado. Es decir, la ANDE va a licitar ya sea para esto voltaico o para todo. Para todos. La ANDE va a licitar y de hecho, como te decía, este año nuestra meta de licitar ya es 140 megavatios de potencia y se van a presentar los interesados. Y las empresas que cumplan los proyectos que cumplan las especificaciones técnicas va a competir por el precio y que presente el precio más competitivo, entonces va a adjudicar a esa empresa la ANDE y lógicamente que el sector privado debe construir y mantener por el tiempo del contrato. Es decir, nosotros apostamos que todo el aumento de generación proyectado tiene que ser invertido por el sector privado. En el caso de las criptominerías, ¿ellos no podrían también poner una orden judicial y decir, quiero extender mi contrato, ya que Eclipse hace lo mismo? No, espero que no, ¿verdad? Bueno, pero digo nomás. Existe, pero primeramente no sé si la ANDE va a poder suministrar más porque... No, las que están, digo, estas que terminan en el 2027 dicen, no, espera, yo quiero seguir pagando 50, y vos le decís como ANDE, no, vas a tener que pagar 100, y no, yo quiero pagar 50. Y me voy consigo un juez corrupto y te tranco, digamos. No creo que se llegue a esa situación, hasta ese punto, ¿verdad? Pero yo confío también en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si estas instalaciones quiere continuar en Paraguay, puede continuar, pero ya con otra tarifa, con otro escenario, tiene que generar. O sea, por lo menos parte de lo que necesita ya tiene que generar. Y no solamente la ANDE le tiene que proveer. O sea, el otro día acá estuvimos hablando de esto y había como diferentes posturas, ¿verdad? O sea, dentro del mundo de lo que es la criptominería me refiero, o la inteligencia artificial, si fuera el caso. ¿Vos considerás que está bien cobrarle un precio alto para que se use nuestra energía, digamos, y no tener que venderla a Brasil por menos, por decir así? O sea, ¿esa sería una posición? De hecho, con estas instalaciones de grande, minería en Paraguay, justamente responde a una política de la utilización de nuestra energía en el territorio paraguayo, ¿verdad? Sabemos que no es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que se utilice nuestra energía y que genere mano de obra intensiva. Claro, ¿verdad? Industrias. Pero eso mientras se va instalando de a poco, no es rápido, pero esta actividad es rapidísimo. Se instalan, le lleva 6 a 8 meses construir una subestación, el día siguiente ya está funcionando. Y también tiene una ventaja que en el contrato está estipulado de que ello debe desconectar sus instalaciones en caso de necesidad. Es decir, 10 minutos antes la ANDE le solicita que reduzca hasta el 90% su demanda
y ellos tienen que reducir. Caso contrario, la ANDE le desconecta a través de un centro de operación, ¿verdad? Porque todas las criptominerías existentes en Paraguay se controla a través de un centro de operación, ¿Y ¿verdad? cuánto, no sé si tenés el dato en la cabeza, cuánto están aportando, digamos, o cuánto crees que aportarían por año las que son legales? Porque también vamos a hablar de eso, hay algunas que son como muchos de los perros que se conectan. Sí, definitivamente. Para este año creemos que el ingreso por la venta de energía para esta actividad estaría aproximadamente en un 250 millones de dólares. Ok. Así es. Y, muy importante. Muy importante. Sí, y así. En el caso de los robos que yo te mencioné al comienzo, sí. o sea, también escuché, creo que era Recalde que estaba hablando una vez en Ñandutí, él habló de como de 300 millones de dólares que se robaban en general, de los que se conectan, ya sean cripto, ya sean los perros, ya sean esto, ya sea una fábrica, ya sea una seccional, o sea, no sé. Me pareció una cifra escalofriante. Yo no sé de dónde sacó el dato. Realmente no llega a eso, pero sí es uno de los desafíos es la reducción de pérdida. Empezando primeramente el robo por esta actividad de criptominería. El año pasado, el año antepasado, hemos realizado muchísimas intervenciones de conexiones irregulares para esta actividad, donde realmente hay que reconocer el apoyo del Ministerio Público también, y la Policía Nacional, donde hemos realizado muchísimas intervenciones a gran escala, y también el año pasado se pudo concretar la modificación del artículo 173 del Código Penal, donde la pena, la expectativa de pena de libertad pasó de 3 a 10 años para esta actividad, y también la incautación total de esas máquinas. Entonces, con todas estas acciones que hemos realizado, en promedio hemos reducido, digamos, en un 90% el robo de energía eléctrica con relación a esta actividad. Es decir, seguramente un 10% todavía quedan por ahí, pero a menor escala. Pero en un 90% y si tuvieras que ponerle un número vos, ¿qué número le pondrías? Así como él dijo 300 millones. Nosotros creemos que el año pasado se pudo evitar que se robe por un valor de 10 millones de dólares el año pasado, ¿verdad? Con relación, ¿verdad? Por otro lado también... O sea, no es que no es nada, digo, comparando con 310... No es la criptominería, ¿verdad? Pero en general... En general, la pérdida total es de 26.5%. Teníamos 28.25%. No sé, voy a explicar un poquitito. Dale. ¿No es cierto? De los cuales 6% es pérdida en transmisión. Es decir, es otra cosa. Eso no se puede gestionar, ¿no es cierto? Vos sí o sí tenés que ir porque tenemos a 300 kilómetros nuestra generación, entonces tenemos esa pérdida normal. Eso no pasa. Entonces, el año pasado se pudo reducir 2 puntos por estas acciones que hicimos, entonces tenemos ahora en distribución 21.8% de pérdida en distribución, lo que se distribuye. Y comparativamente, que hemos realizado dentro de esta consultoría internacional que hemos realizado, también incluimos cómo estamos en pérdida. UTE está en promedio un 15%, ¿verdad? Es una empresa muy eficiente, entonces nosotros estaríamos prácticamente 6 a 7% de pérdida de lo que para poder igualar a UTE. No digo que sea ideal, pero de Uruguay. UTE Uruguay. UTE Uruguay es muy parecido a lo que es la ANDE, se encarga de generación, transmisión y distribución. ¿Y ellos pierden 16%? Ellos pierden 15%. Entonces nosotros, para igualar, necesitamos de 6 a 7% reducir. Eso representa 60 millones de dólares más o menos en forma anual. O sea que 60 es lo que se pierde, lo que se puede recuperar. Se puede recuperar. Lógico, puede recuperar aún más, pero tal vez las acciones te va a salir más caro que el recupero, ¿verdad? Ya. Así es. Y eso es por diferentes razones. De conexiones clandestinas, cualquier tipo. Digamos. De diferentes segmentos. Sí, de diferentes segmentos, así es. Así mismo es. Porque muchas veces hay mucha gente que se dedica a esto, a mover ¿cómo se llama? Tu tablero y te dice con eso paga menos. Y para eso tenemos muchas acciones, ¿verdad? O sea, para reducir ese 6 a 7% necesitamos una inversión de 300 millones de dólares que estamos empezando este año salir en la calle con aproximadamente 200 cuadrillas para la fiscalización de los sistemas de medición existentes a nivel nacional. ¿Es rentable la ANDE? Es rentable, claro que sí es rentable. ¿Pero el balance da negativo o da positivo? Nosotros, en nuestro balance, consideramos, por ejemplo,
el Itaipú Binacional, la tarifa que se fue de 16.71 a 19.28, entonces esa diferencia para no trasladar al cliente, el gobierno decidió compensar a la ANDE. Con esa compensación nosotros tenemos un balance positivo, pero no llegamos a lo necesario. Así es. Cuando se hizo este arreglo nuevo con Yacyretá, digamos, creo que vos mencionaste que nosotros íbamos a comprar menos de Yacyretá y más de Itaipú para que nos suba la tarifa. ¿Es correcto? Bueno, históricamente el 80% del suministro al sistema eléctrico paraguayo viene de Itaipú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más previsibilidad. Sí. Por un lado, tener una tarifa definida. Por otro lado, y lógicamente la potencia es mucho mayor. Claro. Yacyretá hasta el momento no tiene una tarifa. O sea que anteriormente nosotros, hasta antes de este acuerdo, estábamos pagando 22.63, pero Yacyretá nos envía una tarifa de $50. Entonces, nosotros no sabemos si el día de mañana eso tiene que pagar o no la ANDE, a pesar de que para nosotros es ilegal porque la nota reversal del 92 no se aprobó en el Congreso paraguayo. Para nosotros es ilegal, pero nos sigue enviando una tarifa de 50. Entonces, para nosotros es mucho más previsible traer la energía el mayor porcentaje posible desde Itaipú y también desde Acaraí. Entonces, lo que falta traemos desde Yacyretá ahora. Claro, pero por eso te digo, con este arreglo que se hizo con Yacyretá, Sí. Supuestamente va a ser más cara la tarifa de Yacyretá. No se puede comparar, Leo, porque son la forma de comercializar Yacyretá es diferente que Itaipú, ¿verdad? Para Paraguay es muy importante que tenga esta diferenciación. ¿Por qué? Porque en Itaipú se contrata potencia. Sí. Entonces vos, usando o no usando, tenés que pagar, ¿verdad? Entonces, porque contratás potencia, ¿verdad? Por un lado. Sí. Y Yacyretá, y el consumo no es constante. Es decir, en el día varía muchísimo el consumo. A la siesta normalmente ocurre el pico de demanda y después a la tardecita nuevamente un consumo importante. Sí. De madrugada, lo que nosotros le llamamos horario de valle. Pero al contratar potencia de Itaipú, entonces tenés que pagar usando o no usando. Entonces, con Yacyretá es diferente. Yacyretá se paga energía, solamente se paga lo que se consume. Entonces, por eso, todo lo que nos cubre Itaipú, cubrimos con Acaraí y con Yacyretá. Entonces, en energía es prácticamente igual, queda en Itaipú con Yacyretá, pero se puede complementar uno al otro. O sea que si nosotros vamos a suministrar no solamente Itaipú, comprando la potencia por la demanda máxima, vamos a tener horarios que no vamos a utilizar la energía comprada. No sé si me explico. Sí. ¿Y nosotros pagamos más caro en Itaipú de lo que dice el tratado o estamos pagando lo que dice el tratado? No, de hecho, es de público conocimiento de que existen los fondos socioambientales, que es muy bueno para nuestro país. Y siempre a mí me dicen, me preguntan si la tarifa alta conviene o no conviene al Paraguay. Le conviene al Paraguay hasta tanto no contratemos el 50% de la generación de Itaipú, es decir, el 100% que nos corresponde. Actualmente estamos contratando el 30%. Entonces, ¿quién aporta más en este caso? El que compra más. Pero la distribución es 50-50%. ¿Y a la ANDE le conviene? A la ANDE, como ANDE no. Como ANDE no. Pero para eso justamente lo que el gobierno hizo ahora, de 16.71 a 19.28, ese costo adicional de aproximadamente $80 millones, eso se transfiere a la ANDE a los efectos de no afectar en su tarifa y no transferir a los clientes. En este cambio horario, digamos, que se hizo, que se mantiene ahora, ¿qué me decís de eso? Porque siempre se hablaba que la ANDE, el consumo y tal, tenía que ver con estos cambios de horarios. A la ANDE ya no le afecta. No le afecta. Por dos motivos. Primero, porque ya tiene la infraestructura como para poder soportar una pequeña variación del consumo, pero lo más importante es que el horario, el pico de consumo ya no se registra a la tardecita, a la noche, se registra de día. Normalmente los últimos 5 años se registra a las 14 horas. Entonces,
Sí, O sea, ¿en verano o sea, un promedio sería? No, en verano. En verano. En verano siempre ocurre el pico. O sea que ocurre de día, no a la tardecita. Ok. Anteriormente... Del calor que hace, la del aire así acondicionado, mismo es. etc. Hoy en día la gente compra Claro, para su aire 45 acondicionado, calidad grados, de sí. vida, entonces... Los que pueden, pero bueno, es así. Pero se nota claramente que existe un hábito de consumo diferente, porque anteriormente eso y afectaba el cambio de horario a la ANDE, al consumo en sí. ¿Por qué? Porque coincidía la llegada de la gente a su casa y con el sistema de alumbrado público. Entonces ahí se registraba el pico de demanda. Hoy en día ocurre a la siesta. Entonces ya no le afecta, desde el punto de vista del suministro de energía eléctrica, ya no le afecta el cambio de horario. Y los cortes de luz que suelen haber en verano, ¿cómo ustedes están remediando esta situación? Bueno, de hecho, también traje, ahí podemos observar, por ejemplo, las inversiones que te había mencionado, que en los últimos tiempos hemos mejorado muchísimo. Y eso está dando su resultado esperado. En este momento... ¿Ese es? Por ejemplo, en este momento estamos en proceso de ejecución, tenemos 311 proyectos por valor de 346 millones de dólares. Es decir, esto se está ejecutando, ¿verdad? Puede pasar rápidamente. Sí. A nivel de transmisión, a nivel de distribución, por 288 millones de dólares. Sí. Sí puede pasar. Sí. Entonces, en este momento tenemos obras en ejecución por 634 millones de dólares en líneas de transmisión, en incorporación tecnológica, en cambio de conductores. Y lógicamente en el gráfico también se pudo observar de que cómo se va a mejorar en los últimos tiempos la inversión, y este es el resultado, Leo, del verano que pasamos con relación al verano anterior, ¿verdad? Que en promedio hemos reducido o mejorado los indicadores de calidad de servicio en un 45%, ¿verdad? Es decir, está dando resultados las inversiones. No tenemos de otra. Para poder mejorar la calidad de servicio, para poder acompañar ese crecimiento de consumo de energía eléctrica, tenemos que invertir. Claro. Sí, y en otros países también yo veo que hay gente, no sé, que por ahí tiene sus generadores sus planta voltaica, digamos, interna, y le vende otra vez a la ANDE de su país, digamos. Sí. Eso se está convirtiendo. De su generación propia. Lo que le sobró, digamos. Sí. En esta ley 6977 que vamos a modificar ahora, contempla 4 figuras. El autogenerador, es decir, en tu casa vas a poder generar y lo que sobra vas a poder vender a la ANDE. Eso. Sí, así. Y el otro es el cogenerador, donde dentro del proceso industrial pueda generar energía para su uso y lo que sobra también va a poder vender a la ANDE. El caso de Paracel, por ejemplo, que tiene una proyección de generación de energía eléctrica de 200 megavatios de potencia, solamente va a utilizar 100 y 100 va a vender a la ANDE. Okay. Y la otra figura, el generador en sí, es decir, donde la ANDE va a licitar en base a sus necesidades de demanda de energía eléctrica, esa proyección que mostramos. Entonces el generador va a poder entrar a generar y vender a largo plazo a la ANDE, resultado de una licitación. Y la cuarta figura es el exportador, es decir, con esta figura en Paraguay se puede generar energía eléctrica a gran escala con fines de exportación, utilizando las redes de la ANDE para exportar a los países vecinos. Es decir, una ley muy interesante que está en proceso de modificación, donde en breve se va a aplicar, y nuestra meta es empezar a licitar los 140 megavatios este año. No tenemos que ir, ingeniero, como te digo, y agradeciendo muchísimo tu tiempo. Hablaste del Chaco y de este proyecto con los menonitas. Qué interesante también sería, claro, no pueden invertir ahí las comunidades indígenas, ¿verdad? Pero como ellos tienen tanto territorio en el Chaco, tal vez si pudieran instalar ellos con algún convenio, estoy tirando una idea nomás, no, definitivamente. Sería muy interesante, porque ahí podrían hacer, qué sé yo, hay pozos de agua que no se están haciendo porque no hay inversión, o cuando se inunda no tienen ruta, o qué sé yo, escuela, o sea, tantas cosas se podrían beneficiar ellos porque colocando estas plantas fotovoltaicas, y que le quede una parte a la comunidad por, entre comillas, prestar, porque alquilar no se puede ni vender por ley tierras indígenas, digamos, pero sí se podría hacer algún tipo de arreglo, ¿verdad? Sería tan lindo poder compensar de alguna forma. De todas maneras, la ANDE en este momento está en esa línea. En diciembre del año pasado entró en operación una planta fotovoltaica para alimentar o suministrar energía eléctrica a una comunidad que se llama ISIR,
Sí. en Alto Paraguay, cerca de Bahía Negra, donde está funcionando muy bien. Son 200 viviendas aproximadamente que tiene su generación solar, tiene su banco de batería, es decir, 24 horas está teniendo energía eléctrica justamente a través de este sistema, ¿verdad? Y eso tenemos que ir avanzando en otras comunidades. Por último, es importante resaltar de que Paraguay es uno de los países con mayor cobertura de energía eléctrica en la región. En Paraguay contamos con más del 99% de cobertura de energía eléctrica, solamente quedan algunas comunidades indígenas aisladas. Claro, muy aisladas. Así es, que también tenemos que llegar a eso. Sí, por supuesto. Gracias, ingeniero. Cuando guste, Leo. Muchas gracias por tu tiempo. Después de la pausa vamos a hablar del operativo Cóndor que cumple 50 años.